Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy también vamos a hacer un cactus. Este cactus puede tener diferentes formas. Vamos a ver cómo hacer estos dos modelos. Los cactus están sujetos a una base para poder fácilmente colocarlos en una maceta. Esta es una base rígida. Tiene un trozo de poliespan por dentro, así que es simplemente clavar la planta dentro de la base. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Y el otro cactus está sujeto también a una base, pero esta base es una base blandita, tiene relleno sintético por dentro, así que se adapta fácilmente a la forma de la maceta. Materiales que he utilizado para hacer los cactus son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también alambre moldeable, cada pieza tiene un trozo de alambre por dentro. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Vamos a formar el primer punto, pero el extremo dejamos un poco largo. Hacemos 40 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre junto con las cadenetas. El alambre tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que las cadenetas. Aquí dejamos alrededor de 2 centímetros que sobresalga el alambre. Subimos una cadeneta. Ahora doblamos el alambre. Aplastamos bien la punta. Y ahora, primero vamos a tejer 3 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto de la cadeneta, que es la primera cadeneta por debajo del alambre. Cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto bajo, dos, y 3. 3 puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos medio altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. 6 puntos medio altos. Ahora vamos a tejer 31 puntos altos. Que nos quedan 31 puntos de cadeneta, así que tejemos un punto alto en cada punto de la cadeneta que nos queda.
Terminamos con una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora, para dar forma al cactus podemos utilizar un boli o una aguja. Colocamos el cactus sobre el boli y lo enrollamos. Ahora lo aflojamos un poquito para que quede un poquito más abierto. Y ya tenemos una pieza terminada. Voy a hacer otras 7 piezas igual que esta. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas. Ahora las voy a sujetar a una base. Es una base realizada con ganchillo, una base rígida, tiene un trozo de poliespan por dentro, así que simplemente clavar las piezas y para que no se muevan, sujetarlas con los hilos que hemos dejado. Así que clavamos la pieza, ahora enhebramos una aguja, colocamos la pieza de la manera que nos guste. Y sujetamos la pieza. En los extremos escondemos dentro. Ya he cosido todas las piezas, ahora el cactus voy a colocar en una maceta. Y vamos a ver cómo hacer el segundo modelo. Empezamos de la misma manera que antes, dejamos el extremo un poco largo, formamos el primer punto y vamos a tejer 35 puntos de cadeneta.
Ahora colocamos un alambre. El alambre, igual que antes, tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que las cadenetas. En este lado dejamos alrededor de 2 centímetros que sobresalga. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos una cadeneta más para sujetar el alambre. Doblamos el alambre. Aplastamos bien la punta. Y vamos a empezar con 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el primer punto por debajo del alambre. Cogemos el hilo por debajo y terminamos el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. Tenemos un punto bajo. Ya tenemos 2. Y 3. Vamos a tejer 10 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos medio altos y para terminar tenemos que hacer 22 puntos altos hasta terminar de rellenar todas las cadenetas. Terminamos con una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Y ahora, igual que antes, vamos a necesitar un lápiz. Aquí vamos a enrollar solamente última parte de la pieza. Enrollamos un poquito y el resto dejamos enrollando pero hacia abajo. Voy a hacer otras 6 piezas igual que esta. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas, las voy a sujetar a una base. Esta vez voy a utilizar una base blandita. Esta base se ajusta más fácil a las macetas que no tienen los laterales rectos. Entonces, en este caso, como voy a utilizar esta maceta, así que esta base se ajusta fácilmente a cualquier forma de la maceta. Y aquí, igual que antes, colocamos la pieza dentro y la sujetamos con los hilos que nos sobresalen. Vamos colocando las piezas en el centro.
y las cosemos. Y este modelo también está terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.